Te llevo a Cataluña, donde obviamente hay en la Argentina una colectividad enorme de españoles de distintas regiones que están preocupados por lo que puede pasar en lo que es la tierra todavía, de sus afectos, de sus relaciones, pero también por lo que puede pasar en las relaciones económicas, no solo con la Argentina, sino con el mundo. ¿Cómo ves que va a avanzar ese separatismo catalán, cuyos últimos indicios son la prohibición de la justicia de celebrar una sesión al Parlamento y los primeros movimientos económicos de quienes no se quieren quedar fuera de la Unión Europea y, por ejemplo, los bancos deciden trasladar su casa matriz dentro de España? Es muy difícil imaginar que para una Cataluña independiente sea fácil encontrar un lugar en Europa, claro, ¿no? E incluso un lugar en el mundo. Porque en este periodo, que repito, mi libro llama La desglobalización y lo explica, mi libro Abadón, en este periodo todos los mapas crujen, mucho más en Europa. Para hacer una rápida pincelada de la historia, para que mucha gente sepa de dónde viene esto de que Cataluña hace semejante ¿Por qué planteo? tiene tantos aires de independencia? Yo creo que en Cataluña la cultura catalana es más anticastellana que antiespañola, en todo caso. Es importante tener en claro que España nace con lo que hoy es Cataluña adentro. España prácticamente es el primer Estado moderno en los términos que hoy entendemos por Estado moderno, y nace cuando se casan Fernando II, aragonés, y Isabel la Católica. Entonces los reinos de Castilla y Aragón se unen, y el condado de Barcelona era parte del reino de Aragón desde el siglo anterior. Ahora, siempre uno vio en la historia una cuestión que yo definiría más como antiborbónica y anticastellana. La primera, la guerra franco-española en el siglo XVII, donde uno ve las primeras rebeliones en Barcelona, tratando de sacarse de encima a Castilla, al reino de Castilla. Y después la guerra de sucesión. Isabel II, los reyes católicos. Claro, después cuando muere Carlos II, el último Augsburgo, estalla la guerra de sucesión porque él no tenía descendencia. El reino de Castilla va a proponer un Borbón, los aragoneses proponen la Casa de los Austrias. Esa es la guerra de sucesión, el Tratado de Utrecht la define en favor de Castilla. Aparece el primer Borbón, que es Felipe V, y Barcelona intenta resistir, ¿no? Y prolonga su resistencia hasta que cae finalmente un 11 de septiembre, el de 1714, que es lo que ellos llaman la Diada, ¿no? Su fecha patria, pero ahí uno ve una resistencia a la imposición de Castilla. No obstante, para encontrar algo que se parezca a una Cataluña soberana hay que irse al medioevo, ¿no? Y además eran principados o condados que siempre eran parte de otros reinos. No llegaron a ser entidades. Ahora, cuando uno viene a la historia más cercana y ve lo que padecieron las identidades culturales como los catalanes y los vascos, también los valencianos, por ejemplo en la dictadura de Franco, ¿no? Uno entiende otra vez esa cuestión anticastellana, porque el franquismo fue un centralismo castellanizante y dictatorial. Claro. Y más cerca en el tiempo hay que señalar los errores particularmente de Rajoy, porque en la Constitución del 78, ¿no?, la que democratiza España, le abre la puerta al reconocimiento de las identidades. Entonces empezaron esas culturas a sentirse más cómodas dentro del conglomerado español. Claro. Y mucho más con las autonomías. Felipe González fue un maestro en tener cintura para entenderse. Para manejarse con estas comunidades que piden cierto independentismo. Supuesto, y que piden fundamentalmente autonomía. Y yo creo que Rajoy empieza a cometer gravísimos errores desde el 2010, cuando no quiso negociar una demanda muy lógica que hacía Cataluña, que era la devolución de los 14 artículos del Estatuto del 2006, que en el 2010 se lo había quitado el Tribunal Constitucional. Así es. No negoció nada Rajoy, no tuvo la cintura que tenía Felipe González. Y la realidad es que los catalanes, no hay una razón objetiva para que no tengan el mismo manejo de su economía que tienen los vascos, por ejemplo.
Claro. Ellos no pedían más que eso. Ahí hay una gran responsabilidad. Pero no hay del PP también de los y Rajoy. propios líderes catalanes, digamos, Sí. quizá la soberbia de decir podemos imponernos, somos autosuficientes política, económicamente, Yo en los de líderes- llevar la cuestión al extremo. Yo en los líderes catalanes, Juan, lo que veo en Carles Puigdemont, en Exacto. Oriol Junqueras, en la CUP es directamente el antisistema. Sí. No son jóvenes anarquistas que no tienen más del 8% de los votos y que le dan esos votos a Junts pel Sí, que es la coalición entre Esquerra Republicana, el partido de Junqueras, con Convergencia, que ahora tiene otro nombre, el partido de Puigdemont. Y juntos hacen un conglomerado de antisistema. Yo lo que veo es un aventurerismo demagógico, una forma de populismo, llamémoslo de ese modo, en el sentido de que implica partir la sociedad, poner a unos contra otros. El hecho, Juan, de que a Joan Manuel Serrat haya Exacto. independentistas que lo hayan llamado fascista. Sí. Para llamar fascista a Joan Manuel Serrat, o sos un imbécil o sos un fascista. ¿no? Del otro lado. Claro. Exacto. Entonces, en esto los catalanes están entre un gobierno muy inepto y muy poco negociador gobierno como de el de Rajoy. Rajoy, y una banda de aventureros demagógicos, Está bien. ¿no? que están pateando el tablero porque este es un tiempo antisistema, entonces les abrió la puerta a esa aventura. Te llevo, Claudio, las dos últimas preguntas. Una, ¿por qué el movimiento de Cataluña te genera tanta simpatía dentro de lo que, entre comillas, se autodefinen como progresistas? La izquierda argentina ha apoyado a Cataluña. ¿Por qué, cuando uno debería entender de que es un poco la separación de los ricos de otras comunidades, como algo así de que hacen un country, donde supuestamente van a estar mejor política y económicamente, separado del resto de España? ¿Por qué hay tanta simpatía de los progresistas, entre comillas, con Cataluña? Bueno, yo creo que es importante señalar lo que señalaba. Siempre son las zonas ricas las que quieren separarse Así de es, las zonas pobres. así es, En sí. el caso de Italia son los vénetos y los lombardos. Que los es el norte de Italia. Claro, que la Así es. Italia rica que quiere separarse de la Italia más pobre. Que dicho sea de Checoslovaquia se paso- rompió porque los ricos checos quisieron sacarse de encima a los eslovacos que son Así es. más pobres, y lo mismo Yugoslavia se rompió porque la rica Croacia y la rica Eslovenia sentían como un peso al los resto serbios. de los... Ahora, en el caso de la izquierda, tal vez se explique por los desaciertos de Rajoy, después porque hubo un hecho, La represión. que fue la represión descabellada, y muestra la negligencia de Rajoy. Sí. Porque una cosa es la ilegalidad de la Generalitat o de los jefes de la Generalitat, que van a un referéndum que está a contramano de la Constitución, y otra cosa es que sea ilegal ir a tratar de entrar a una escuela, poner una papeleta dentro Sí, de una urna. sí. Entonces, es increíble esas imágenes de policías revoleando gente que sí. no eran encapuchados tirando bombas molotov. Y eran los más indefensos. Desde Sí. barricadas ardientes. Eran ciudadanos que querían votar. Ese fue un regalo que el gobierno negligente de Rajoy, sobre todo su vicepresidenta, Sáenz de Santa María, le regaló a los independentistas, que realmente la tenían mal, porque se le había desarticulado ese referéndum, porque le habían desarticulado la logística y ya no tenían posibilidades de exhibirle al mundo un resultado, un escrutinio y un resultado que sean creíbles y verificables.